7 de la noche, 8 minutos. Ahí nos fuimos un poquito más de tiempo, ¿no? Pero bueno, lo importante es que venimos recargados de buena historia. Una historia que posiblemente nosotros no nos gusta escuchar mucho. Mm, No sí, nos cierto. guste porque hay veces el agua como tal, la lluvia, nos ayuda o es una especie de emancipador. ¿No le ha pasado que a veces usted siente la lluvia como un espacio de soltar? Vemos la lluvia que entra a nuestro organismo, hagámoslo bien metafórico, entra a nuestro Sí, organismo y saca todo. Pero hay veces la lluvia es testigo de cosas que a veces no nos gusta hablar, porque son muy densas. ¿Lo ves, no? sí, es cierto. La lluvia es testigo de muchas cosas. Además que particularmente los días que llueve, Ujú. pasan cosas, ¿no? Cosas a veces tristes, desoladoras. Lo es. O de pronto hay personas que la lluvia les trae nostalgia, entonces también es testigo la lluvia de aquellos recuerdos de pronto tristes, melancólicos, es testigo de muchas Es cosas. testigo. Y en esta oportunidad va a ser testigo de una violación. Y es Uy, por qué eso fuerte. que en este momento nos vamos a entrar al mundo del teatro. Vamos a encontrarnos con el colectivo de teatro Contracorriente. Y en ese momento nos está acompañando la protagonista de esta obra, de esta pieza eh, teatral, que nos ayuda un poquito a entender sobre la apuesta de esta mujer. Una mujer que fue brutalmente violada y que exige justicia, que exige empatía, que exige que las otras personas hagan parte de ese proceso y que ayuden a un montón de personas que han pasado por eso, que es muy difícil, por supuesto, Una situación que se vive a diario en Colombia, a diario, tristemente. muy difícil y que le quitan esas vendas que tiene la sociedad colombiana y decir, deje de ser tan indolente, por favor. Así Sí. que invitamos a esta hora a Yalen Escobar, que nos está acompañando a través vía Zoom. Así que un gran abrazo a Yalen, gracias por acoger la invitación y bienvenida, amantes del Círculo Polar. Hola, buenas noches, muchísimas gracias por el espacio. A Yalen ya escuchamos el acento, ella es ecuatoriana argentina Ujú. y ella es la protagonista de esta obra, una obra que se llama La lluvia, testigo de una violación. Cuando hablamos de teatro y adentrarnos en el teatro, también tenemos que reencarnar esos dolores. Es muy difícil, ¿no? Sí, No es cierto. tocarse, no trastocarse y no... Entrando en ese Uy, lo personaje. es muy difícil. Entonces, Ayalen, gracias nuevamente por aceptar la invitación a Amantes del Círculo Polar y hablemos un poquito sobre el personaje, ese personaje principal de esta obra que se llama La lluvia, testigo de una violación. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, la historia de la obra de teatro, el monólogo La lluvia testigo de una violación, cuenta la historia de una mujer que fue víctima de una violación brutal en Manada, pero busca de cierta forma hacer una denuncia hacia esta acción constante que vivimos mucho en la región, que es la violencia sexual. Creo que es una obra que busca ser desgarradora para poder conectar y sensibilizar al público, pero habla de una realidad que es muy presente en la vida de muchas personas en diferentes maneras. Entonces, a través de este monólogo, buscamos empatía, denuncia, hablar sobre también políticas, en este caso habla muy específicamente de Ecuador, pero son situaciones que pasan similarmente en la región, en Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia. Y eso, vamos a tener 6 funciones en Bogotá. Estamos esta semana, tres días en La Mama, la siguiente semana en el Teatro La Ventana y finalmente en la Casa Cultural El Velero. Hablar del tema de violación y sobre todo a mujeres es un tema que realmente toca muchas fibras en Colombia y en Bogotá también particularmente porque es una realidad que vivimos a diario. ¿Cómo ustedes a través del teatro logran transmitir ese mensaje, alzar la voz por las mujeres sin de pronto llegar a eso del amarillismo y poder ser objetivos y subjetivos también al momento de tocar el corazón del público? Creo que el teatro tiene una herramienta muy importante que es poder sensibilizar al público,
que es una forma de realmente conectar, porque vivimos en una época recibimos como mega información y sobreinformación de todas noticias. Tenemos noticias de Palestina a diario, videos y demás, y de cierta forma ya nos sensibiliza. Vemos en pantallas cosas atroces, vemos en artículos, fotografías, videos, pero no llegan a conectar, no llegan a sensibilizar de la forma que lo hace el arte, y por eso creo que es tan importante que por medio del teatro, de la música, de la pintura, de la poesía, de tantas diferentes formas de arte, podamos realmente sensibilizar al público sobre cosas que lamentablemente siguen sucediendo, ¿no? Que vivimos en una época tan moderna, tan tecnológica, en la que realmente no hay una empatía hacia los seres humanos y no hay un respeto total, porque sigue existiendo estos casos de violencia sexual. Creo que por eso el teatro permite sí conectar con el público y sensibilizar y hacer un ligero cambio, así sea de pensamiento o de sentir. Nos ha pasado mucho en Quito con las veces que hemos presentado la obra que las personas salen conmovidas, sintiendo algo diferente. Y hay personas que han venido a ver la obra varias veces, cada vez que vienen a ver la obra toca una fibra diferente. Es una obra que, por supuesto, nos adentra a una historia que es lastimosamente coloquial. Desafortunadamente eso es lo que vive Latinoamérica. Yo digo no solamente Latinoamérica, no, a nivel mundial, porque se deja de ver a la mujer con el sentido de mujer. Sí. Y después llegan estos seres, porque ni siquiera podríamos tratar como personas, y lo que hacen es mostrar a la mujer como un objeto. Y el objeto ya empieza a perder su valor dependiendo también la postura que se tenga en su momento, pero de todos modos es la calidad humana la que se pierde allí. Ya deja de ser representativo frente a lo que es el ser humano. Entonces, basándonos en eso y basándonos también en la mirada del dramaturgo cubano Fernando Sáez, nos lleva a eso, una realidad que desafortunadamente compartimos en el mundo y que ahora es sensibilizado a través de la mirada de esta protagonista. Es una apuesta en la cual van a haber más protagonistas, van a haber más actores en escena, o nos estaremos adentrando a la historia de ella en una suerte de monólogo. ¿Cómo nos vamos a encontrar en esta obra? Es un monólogo, solo hay una actriz, en ese caso soy yo, es simplemente un protagonista. Y algo que me gusta que comentaste es cómo de cierta forma después de una persona que haya vivido algún tipo de agresión sexual, a veces solemos mantener a las personas categorizadas como víctimas y nada más. Pero creo que algo importante que hace la obra es justo el personaje sale del papel de víctima, porque entendemos que eso no es lo único que le define a esta persona. Y también busca ayuda en la gente diciendo como qué acciones diarias son las que ustedes permiten para que estos actos atroces sigan sucediendo, o qué es lo que estamos permitiendo todos los días a que esto sea más fácil. ¿Por qué no nos cuestionamos? ¿Por qué no cambiamos alguna actitud? ¿Por qué no hablamos cuando pasan estas cosas? ¿Por qué no dejamos también de que las violaciones dejen de ser un tabú y los acosos sexuales y lo demás, sino que se hablen para también buscar formas de erradicarlos, de prevenirlos, que no vienen de las víctimas únicamente, no viene de los agresores, las agresores, porque también la violencia sexual no afecta únicamente a las mujeres, no hay mucho tabú en hombres y es algo que hemos visto en la obra que también hay personas, hay hombres que son víctimas, pero siento que el tabú hacia a lo masculino es mucho más grande que en el lado de las mujeres, que sí se habla un poquito más del tema. Sí, a eso iba una pregunta que tenía y es el tema del silencio, ¿no? Que hay detrás de cada violación, de cada abuso sexual. Sí es cierto que tenemos cifras a diario y generalmente decimos, ha subido, ha pasado tantos casos, pero hay muchas vidas que guardan eso como un secreto y es en silencio, y por eso yo creo que es la fuerza de representar un papel así, de protagonizarlo, porque es alzar la voz por esas mujeres que han vivido esto, seguramente aquellas que se han hablado y por otras que lo guardan ahí en silencio. Y quería preguntarte eso, ¿cómo fue, por ejemplo, para ti entender también esa responsabilidad en tu personaje, hacer ese primer acercamiento y luego ahora presentarlo y ponerlo en las tablas? Yo creo que
Muchísimas mujeres hemos vivido violencia sexual de diferentes maneras, y es algo lastimosamente muy común. Y a mí la obra sí me permitió transitar mucho varias sensaciones y sentimientos que tenía respecto al tema. Pero por otro lado, en temas ya más técnicos actorales, la técnica que tiene Fernando, mi director, respecto al entrenamiento actoral y a cómo va manejada la obra, dirige mucho a llegar a las emociones desde lo físico. Entonces, trabajar lo físico para poder llegar a la emoción y no tener que desde la emoción llegar al éxtasis físico. Entonces, esto permite mucho cuidar como mi emoción personal de mi persona individual como Ayelén, y permitir que la obra siga surgiendo sin que afecte directamente a mi psiquis o emoción. Pero de todas maneras, creo que son pocas las mujeres que podrían decir que no han tenido alguna experiencia de acoso, abuso o algún tipo de violencia hacia su integridad de forma sexual. Que es Sí, supremamente eso es delicado, cierto. ¿no? Y Mm. es muy importante también ver eso, ¿no? O sea, son personas que van más allá. O sea, sucedió el hecho, pero no las categoriza como eso. Son personas que tienen mucho más. Que tienen una vida por No, y además delante, es un que también, futuro, proyectos, exactamente, hasta sueños. posiblemente esa depresión que llega después de eso, esa tristeza, además también el ocultar lo que ha sucedido y cómo se siente, es también culpa de la misma sociedad, ¿no? Porque tratan de encajonarla y decir, no te vincules con ellos, como que empiezan a encajonarlas y no procesan ese duelo, porque también es un duelo complejo en el cual tienen que narrar y también tienen que, digamos, Transitar un poco por esas por algo que emociones, nosotros por eso duro que han transitamos vivido. por el cuerpo, Ujú. ¿no? El ser del cuerpo, ya la confianza con el cuerpo ya se pierde y es una locura. Entonces, creo que esa línea en la cual se vincula la obra, porque todos nos estamos hablando de un acto corporal y un mensaje tan poderoso, se vinculan para enaltecer y decirle a la otra persona, salgamos de esta. Es muy complejo, lo sabemos, pero gracias a esta máscara, digámoslo así, porque Ayelen presta su rostro para darle vida a las demás mujeres y a las demás personas, no solamente estamos hablando de la mujer. Entonces, Ujú. partiendo de eso, yo sé que me extiendo, pero partiendo de eso, ¿qué experiencias han visto en estas obras? Después de cada presentación, ¿se les han acercado algunas personas a hablar sobre sus procesos? Mm. Esas reacciones Sí, esas también. reacciones que son Me las imagino, supremamente profundas. debe ser fuerte uno como espectador ver esta obra y a veces si uno no es consciente de entrarse en ese papel de conciencia también. Creo que es muy importante, y gracias por la pregunta, mencionar que la obra no llega a un sentido amarillista, ni gore, ni muy explícito de cómo sucede el caso de violencia en esta situación, sino obviamente es muy metafórico, es muy teatral, tiene textos fuertes, pero la actuación y la puesta en escena de acciones actorales no buscan como em, demostrar algo horrible, ¿no? Es muy respetuoso con las víctimas. Sí habla de algo atroz, pero porque en sí la violación es un acto atroz. Pero detrás, la puesta en escena es directa, pero nuevamente muy respetuosa con todas las personas que puedan sentirse identificadas. Y nuevamente mencionarlo, ¿no? No solo mujeres, sino cualquier persona que pueda sentirse identificada. Y sí, hemos tenido muchísima reacción del público. Creo que por cómo está manejada la dramaturgia de la obra, es una obra que conmueve muchísimo, porque conecta realmente con el espectador. Y, y ha sido una puerta a que muchos espectadores puedan sentirse libres de hablar. A mí me pesó personalmente, al menos como las primeras funciones que tuvimos en Quito, que después de la función, después de que todo el mundo se iba, se quedaban algunas personas al final, y cuando yo salía de camerino se me acercaban a decirme, a contarme sus relatos personales, y de cierta forma también agradecer por ser esa imagen que permite que estas personas puedan abrir de cierta manera eso que están sintiendo. ¿No? Que no es únicamente para que vayan y se sientan mal, sino que es nuevamente esta conexión de decir que no te categorice esto, que lo que podemos hacer es hablar, y que también que las víctimas sepan que tienen como todo el derecho de hacer lo que sientan, ya sea
callarse para siempre o hablar de después de 30 años o mencionarlo, que es lo más importante, porque creo que después de haber sufrido algo tan horrible como es esta violencia hacia la integridad de una persona y a la seguridad, em, las herramientas que se tomen para poder liberarse de ese peso son todas justas y libres de hacerse. Y ha pasado de todo, ¿no? Que vienen mujeres a hablarme y decirme gracias a mí, yo tuve violencia por mi tío, por mi primo, por mi hermano, en muchos casos la mayoría de que hemos escuchado son personas de los círculos cercanos, que también por estadística es lo más común. Y también hombres que se han acercado, adolescentes que han venido a ver la obra. A pesar de que la obra es para mayores de 16 años, ha habido esta conexión. Y, y como intérprete creo que también he estado en una posición de no poder negarme a escuchar a estas personas porque a la final mi cuerpo e imagen son quienes representan la historia que se está contando, pero ha habido como gran sensibilidad y nuevamente no únicamente para sentir el dolor o revictimizarse, no busca en absoluto eso, sino más bien desde una forma muy respetuosa decir hay salida, ¿sí? Y en especial, nuevamente, no es una obra dirigida a víctimas, es una obra dirigida a todo el mundo, a toda la sociedad, para que todas las personas puedan también cuestionarse y decir, hey, no sabía que esto era tan doloroso, no sabía que podía afectar de tal manera también a las personas, o qué acciones estoy haciendo yo para permitir que esta violencia se perpetúe, a pesar de que yo no soy él o la violador, ¿no? Que violenta. Es que es profundísimo, ¿no? Es algo tan complejo. Me imaginé esa escena, ¿no? Sí. De los relatos Uy, de las no. personas identificadas y es algo fuerte, pero también yo creo que liberador, que Ujú, eso es lo que hace el arte, ¿no? Sana mucho. claro. Y no solo cuando uno es intérprete de un personaje, cuando tú eres el artista, sino también cuando tú vas como público Ujú. y puedes ver esas muestras artísticas, esto que se ha preparado, uno realmente sana muchas cosas. De hecho, usted dice algo muy importante, que es liberador. Y la lluvia en esta obra tiene algo muy importante. ¿Qué es la lluvia? ¿Qué es el agua para esta obra? Bueno, muy evidentemente en la obra la violación surge dentro de la lluvia y es como un elemento con el que el personaje se siente identificado, o sea, recuerda un poco la situación, entonces es más lo que marca y hay algunas escenas en las que se marca la lluvia como sucede y bueno, es esto de recordar lo que había pasado y contar la historia también, empezar desde ahí, ahora que pasa esto es lo que sucede. Y hay un texto muy interesante dentro de la obra que dice que hace un énfasis metafórico también a cómo funciona la sociedad y las instituciones y la familia y todos los círculos cercanos a cuando se habla de una violación, porque es muy común, en especial en Latinoamérica, nuevamente, que hay esta idea tradicional de familia en la que a pesar de que se habla de estos casos, también se oculta, ¿no? Se sabe, pero se oculta porque da más vergüenza que se sepa a que se saque a la luz. Y en un momento la actriz dice como empieza a llover y dice, bueno, llueve como si hasta el cielo se confabulara para lavar la culpa de mis agresores, que pasa mucho. Cuando haces una denuncia también, las instituciones no responden de la manera que deberían hacerlo, o cuando hablas con alguien, tal vez no hay ese acompañamiento y apoyo después de algo tan difícil, que hablar a veces es lo más difícil, ¿no? Y siento que es eso, un llamado de cómo a pesar de que yo he decidido salir de aquí, a veces no tengo la contención suficiente de instituciones, familia, amigos, personas cercanas, etc., para poder salir de este problema, porque se oculta, porque es una vergüenza, porque no debería hablarse del tema. O si es que lo denuncias en alguna institución, la policía, etc., es como no hay protocolos que funcionen de manera eficiente para hacer el caso o demás. Recuerdo yo tuve una experiencia en Ecuador, hice la denuncia en fiscalía y a los 5 minutos mi agresor estaba al lado mío pidiéndome perdón y fue como, yo le decía a la policía, pero ¿cómo permiten que este hombre esté aquí al lado mío? O sea, con lo que acaba de pasar, ¿no? Y después también, como un tiempo después nos encontramos, entregué la boleta de auxilio, me entregaron un año después, como una ineficiencia total, o sea, que era como, a pesar de que hice lo correcto dentro de las instituciones para seguir los procesos,
que deben hacerse, no hubo la contención suficiente o el respeto hacia las víctimas que buscan hacer esto, ¿no? Porque detrás hay mucha fuerza y mucha valentía también para poder hablar. Pero esa contención y esa falta de protocolo no permiten que los actos terminen, las denuncias y las acciones terminen en lo que debería ser lo justo, ¿no? En lo que determina la ley o demás. No, esto es La negligencia, sí. la negligencia. Eso- Negligencia, exacto, es como la palabra perfecta para No. definir. Bueno, estos estados de ánimos en los cuales estamos inmersos en este instante, porque es inevitable no vincularse, los podremos vivir el 11, 12 y 13 de abril en el Teatro La Mama, el 18 en el Teatro La Ventana y el 19 y 20 de abril en el Centro Cultural El Velero. Allí estarán esta puesta teatral en tablas, adentrándonos un poco a esta vida que desafortunadamente es algo tan común, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? Que nos adentramos tanto a una sociedad que naturaliza muchas cosas y que a veces, como lo dijo la maestra, lo dijo Ayelen hace unos minutos, lo que hace es naturalizarlo de tal manera que se oculta. Y se oculta y no debería ser así. Debería ser expuesto y llevar todo el peso de la ley a esas personas que lo hacen. Sí, hay que hablar de y tiene ello, que hablarse de esto sin tapujos. Desde el arte, Exactamente. desde los medios de comunicación, desde muchas maneras, y qué bueno que a través de un escenario también se puede hablar de eso. Exactamente. Exacto, buscar justamente lo contrario, ¿no? A que deje de ser naturalizado, a que dejemos de ocultarlo, a que salga a la luz y deje de suceder también, como buscar todas las herramientas y que podamos juntar en estas, por ejemplo, el arte, el teatro, para hacer que algo que no queremos que siga sucediendo deje de suceder precisamente, ¿no? Buscar qué acciones podemos hacer, hablar en las escuelas, hablar sobre violencia de género, dar educación sexual desde muy temprana edad, como hablar de estos temas, porque solo hablando sabemos y conocemos y podemos prevenirlo. Creo que es la idea principal de la obra, como que se hable, que no se queden, que no haya el silencio profundo, los secretos, que se desaparezca eso. Exactamente. La comunicación es la llave. Ese es el lugar en el cual debemos llegar para podernos comunicar como sociedad y saber que el otro también siente, vive, tiene familia. Empáticos debemos ser. Exactamente, que es el reflejo de uno y uno no debe agredirlo por simple hecho de cualquier cosa que aliente este tipo de conductas. Ayelen, gracias por acompañarnos. Ayelen, perdón, gracias por acompañarnos. Ayelen, sí, estoy diciéndolo bien o estoy diciendo mal. No, ya lo Perdón, dijo Sí, bien. perfecto, Ayelen está perfecto. Sí, ay, sí ve cómo es usted, me hace quedar mal. No, ya lo sé. Ayelen, gracias por acompañarnos en Amantes del Círculo Polar. Nos estaremos encontrando en estos espacios bellísimos. Recordemos, 11, 12 y 13 de abril en el Teatro La Mama, 18 de abril en el Teatro La Ventana y 18 y 20 de abril en el Teatro Cultural El Velero. La boletería es en los lugares, ¿no? En el Teatro La Mama. Sí, Teatro en cada Ventana. lugar. Pueden escribir Exactamente. también a los Instagrams directamente, encontrar las entradas o ir directamente al teatro también. Exactamente. Hay que ir. Tenemos la opción y Sí. de hecho es bastante asequible. Mm. Muy asequible. Es uno realmente pagas por lo que va a sentir. Y realmente esto es sensacional por lo que nos hace vibrar. Porque la historia tiene consigo muchas realidades y la historia también nos hace vincularnos a algo que posiblemente no sentíamos. Entonces es muy importante también adentrarnos a este tipo de historias. Entonces, gracias por acompañarnos. Bueno, una Muchísimas inquietud que gracias tenía a allí. ustedes. Una inquietud que tenía. La protagonista no tiene nombre. No. Esto tiene también un trasfondo. ¿Por qué? Creo que es una forma un poco más fácil de poder conectarse con alguien que no tiene esta identidad tan clara, sino simplemente pasa algo y lo que cuenta y lo que relata y lo que pone en escena también permite que el público no necesite de esa identidad detrás, sino que pueda haber muchas personas con un mismo personaje. Fantástico. Aún así más poderoso y Poderosísimo. un mensaje mucho más profundo, ¿sabes? Ayelen, gracias por acompañarnos en Amantes del Círculo Polar. Muchísimas gracias a ustedes, espero verles en el Claro que sí. teatro. Claro que sí, ahí Claro. es la cita. Entonces,
Tenemos, vuelvo y repito las fechas para que no se la pierdan, 11, 12 y 13 de abril en el Teatro La Mama, 18 de abril en el Teatro La Ventana, 19 y 20 de abril en el Centro Cultural El Velero. Esta es una obra muy importante, impactante, que se llama La lluvia, testigo de una violación, el crudo testimonio de una mujer brutalmente violada que exige justicia, y su voz es un grito de angustia que busca empatía a favor de las víctimas en medio de una sociedad indolente.